te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien a tu casa. Ayúdanos ahora al mirar a Cristo como nuestro mediador, nuestro profeta, sacerdote y rey. Ayúdanos a entender lo que tu palabra enseña sobre este tema. Guíanos y dirígenos en todo. Y sé con los que vienen en camino para que todos puedan llegar con bien, para que todos juntos te adoremos. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hoy llegamos al párrafo número 10 del capítulo 8, hablando de Cristo, el mediador. Y este párrafo menciona... Eso sigue, eso viene. Sí, no, no, exacto. El párrafo 10 del capítulo 8. Ujú. No, saltamos el capítulo 9. Vamos a dejar que el pastor Billy... no, no. Pero vamos a leer ese párrafo número 10 del capítulo 8 y miramos esos textos y yo creo que eh, vamos a mirar un poco más profundo los oficios de Cristo. Eh, entonces, primero vamos con el párrafo y después hablamos en un poco más detalle sobre los oficios de Cristo. Y el micrófono. Ah, sí, vamos a leerlo. Dice el 10, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Entonces, ellos no dan mucho detalle. Eso, eh, dicen eso, pero vamos a leer entonces los textos que ellos dan para apoyar estos puntos. Eh, el número 1, hablando de su oficio de profeta, ellos citan a Juan 1:18. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hablando de Jesús, dice que Jesús le ha dado a conocer a Dios, el Padre. Entonces, hablando de su oficio profético. Luego, sobre su oficio de sacerdote,
Vamos a leer Colosenses 1:21, Gálatas 5:17, Hebreos 19 al 21, esos tres. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, hablando de que Cristo nos ha reconciliado con Dios como nuestro sumo sacerdote. Y Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, como nosotros no podemos, entonces Cristo tenía que hacerlo por nosotros. Y Hebreos 10:19 al 21. Este texto es más claro. Hebreos 10:19 al 21. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, ahí vemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y que Él abrió el camino para nosotros entrar. No como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que solamente el sumo sacerdote podía entrar, y eso solo una vez al año. Ahora, Cristo abrió el camino para nosotros entrar. Y hablando de su oficio como rey, ellos citan a Juan 16, versículo 8, Salmo 110, versículo 3, y Lucas 1, 74 al 75. Entonces, Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hablando del Espíritu Santo que iba a venir, que Cristo iba a enviar para morar en nuestros corazones. Y esa es la manera en que Él nos gobierna y luego Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora.
Tu juventud es para ti como el rocío. Entonces, tu pueblo, su pueblo se va a someter voluntariamente a él. Entonces, está hablando de Cristo. Este salmo es un salmo mesiánico, habla de Cristo y dice que su pueblo se va a someter voluntariamente a él. Y Lucas 1, 74 al 75. Lucas 1, 74 y 75. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Librado de nuestros enemigos, le serviremos. Entonces, Él le servimos como nuestro rey y también Él nos libera de nuestros enemigos. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta? Antes de que empezamos a mirar cada uno de estos oficios en más detalle, empezando con su oficio como profeta. Bueno, cuando hablamos de Cristo como profeta, cuando pensamos en un profeta, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Una persona que intercede por el pueblo delante de Dios. Bueno, hacían eso a veces, pero más esa función estaba más a los sacerdotes. ¿El profeta no era el que entregaba el mensaje de parte de Dios al pueblo? Sí, exacto. El profeta trae la palabra de Dios al pueblo. Y también hay otra idea que viene a la mente cuando pensamos en profeta, que es parte muchas veces el mensaje, la palabra que Dios manda al pueblo, habla del futuro y predice lo que va a ocurrir. Entonces, muchas veces cuando pensamos en profetas, son personas que dicen qué va a pasar en el futuro. Pero realmente los profetas hacían más de eso, más lo que realmente ellos hacían es declarar e interpretar la palabra de Dios. Yo iba a decir también que recordando los mensajes de los profetas en el Antiguo Testamento, ellos estaban también llamados a advertir acerca del juicio y llamado al arrepentimiento, a que se conviertan a Dios. Y también, por el otro lado, ellos también traían palabras de consolación a los y a veces hacían milagros para confirmar
que lo que ellos decían venía de Dios, como vemos en el caso de Moisés en Éxodo 4, del 1 al 9. Hay algo, Tim, Ajá. en todo esto, y es la importancia de los profetas, como aquí hemos visto por separado, algunas cualidades y cosas que los profetas hacían. Pero básicamente y en sentido general, básico, lo que tenemos que ver es que Dios utilizó a los profetas para que ellos fueran y dieran a conocer cuál era el carácter de Dios. Ujú. Y ellos mismos también tenían que someterse a ese carácter de Dios, manifestándolo en vida, porque de nada servía que un profeta pudiera ir y comunicar algo acerca de Dios y luego él no lo viviera. Ujú. Entonces, por eso muchas veces lo descalificaban, porque cualquiera podía decir algo de Dios siendo falso. Ujú. Los verdaderos profetas de Dios tenían que ser calificados por Dios mismo y él había dado las normas de quiénes eran ellos. Ujú. Entonces había determinado enseñarle cosas en el futuro para que las personas mismas pudieran ver claramente si era un profeta de Dios o no. Ujú. De tal manera que si lo que decían no se cumplían, todo lo anterior que ellos dijeran no era de Dios. Exacto. Entonces no podían tener la autoridad para manifestar el verdadero carácter de Dios. Ujú. Entonces hoy en día podemos ver que las personas hacen lo mismo, todo el mundo tiene un concepto de Dios, lo quieren dar a conocer. Entonces no son verdaderos profetas, no son verdaderos hombres de Dios, cuando tú en verdad hablas de un Dios que no existe. Le das un carácter y una forma que él no tiene. Ujú. Entonces el profeta tenía la responsabilidad de ir y decir exactamente cómo era Dios, quién Ujú. era Dios, Ujú. porque era lo principal para llevar a los hombres al camino de la salvación. Ujú. No, eso absolutamente no, continúa exactamente hoy. Ujú. Lo Así que es mismo. el trabajo de profeta continúa, todos nosotros mismos somos un profeta en sí, Sí, ¿entiendes? Porque estamos comunicando el carácter de Dios. exacto. No, exacto. Sí, Ujú. no, ya no hay una nueva No, revelación porque tenemos y, las escrituras. y esa es otra cosa. En el Antiguo Testamento no había escrituras. Entonces, Dios necesariamente tenía que revelarse directamente a ellos. Es en Porque- ese sentido que dice Cristo es el último de los profetas, en ese sentido, porque ya lo que se había dicho, lo que se iba a decir, se dijo. Ujú. ¿Entiendes? De aquí en adelante estamos ahora en los últimos tiempos, como aclara todo el Nuevo Testamento. Sí. Y los últimos tiempos es ya todo revelado, dado Ujú. a conocer, Ujú. y esperar a Cristo hasta su segunda venida. Ya no hay más nada que decir. Sí. Exacto, ya no hay más nada que decir. Ahora lo que queda es nosotros someternos a la palabra de Dios y aquellos que no entienden lo escrito, poderlo llevar a entender qué es lo que Dios ha querido. Y en ese Ujú. sentido somos todos profetas. Ujú. ¿Comprende? En la función esencial de declarar e interpretar la palabra de Dios. Esa es la realidad. Entonces, en Éxodo 4, Dios le dice a Moisés, tú vas a ir al pueblo de Israel en Egipto. Y le dio milagros, señales que mostrar para autentizar o confirmar lo que Moisés estaba diciendo venía de Dios. Porque cualquier persona puede venir y decir cualquier cosa, pero cuando lo respalda con señales, con milagros, entonces ya se sabe que eso no viene de él, sino de Dios. Yo creo que en esto también hay que estar muy pendientes porque en la palabra dice que se levantarán falsos profetas, entonces tenemos que estar muy apegados a la palabra de Dios
que nos dé discernimiento para Ujú. nosotros saber y reconocer que no es verdad. Ujú. O sea, lo que es verdad y lo que no es verdad. Sí, sí. Siempre vigilante en todo momento. Porque que los hombres hablan Ujú. y Y, dicen lo que ellos quieren. y cuando, cuando la gente empiezan a trabajar en un banco, le ponen a estudiar el dinero, los billetes, para que lo conozcan muy bien, para que si alguien le pasa un billete falsificado, se van a dar cuenta, porque ellos conocen cómo es el billete verdadero. Y debemos aplicar el mismo principio, como decía la hermana, es necesitamos conocer las escrituras de manera que cualquier cosa falsa no lo dejamos pasar, porque conocemos la escritura tanto que, que podemos detectar cuando algo es falso. ¿Mm? Que en la función de profeta, el pastor había mencionado, los profetas, no, pastor y usted, había mencionado que los profetas hacían señales y milagros para autentificar su llamado. Y parece ser una práctica común en el tiempo del Señor Jesucristo, Ujú. porque a él mismo le preguntaron qué señales o prodigios tú haces. Y él le mencionó, yo no voy a hacer ninguna otra que la que Jonás, Ujú. hablando de su crucifixión. Ujú. Porque en el tiempo de Jesús, el pueblo estaba como, habían tantas personas diciendo mucha cosa. Entonces, ¿cómo podemos saber que tú no eres otro en una lista larga de personas que vienen hablando y predicando, diciendo que vienen de Dios? Entonces, por eso eh, le pedían señal. Y realmente en la historia de Israel eh, habían algunos profetas a través de su historia, eh, básicamente del tiempo de Samuel, en el tiempo de los jueces, habían algunos profetas y luego todo hasta la reconstrucción de Jerusalén, hasta Malaquías. Entonces, un periodo de como, bueno, si contamos desde Moisés hasta Malaquías, estamos hablando de 1000 años, más o menos, o un poquito más de 1000 años. Entonces, habían profetas que venían para declarar la palabra de Dios. Y todos, entonces, apuntaban, así como los sacrificios en el templo y el tabernáculo, también los profetas señalaban hacia el profeta mayor, que es Jesucristo. Y como decía Heidi, muchas veces lo que ellos decían fue para llamar al pueblo al arrepentimiento y advertir castigo, como Isaías y Jeremías y
y Ezequiel hablan de que viene castigo por lo que han hecho y Jeremías particularmente es si el pueblo se arrepiente, entonces, y también otra cosa que hacían era traer aliento en tiempos de aflicción. El mismo Jeremías escribe esa carta a los exilios y dice, van a ser 70 años, pero Dios va a restaurar a Jerusalén después de 70 años. Entonces, aún en medio de las advertencias, también trae palabras de aliento y esperanza. Y los falsos profetas, en vez de decir lo que Dios tenía que decir al pueblo, ellos decían lo que el pueblo quería escuchar. Y podemos citar el ejemplo de en Primera de Reyes, en Primera de Reyes 22, entonces Primera de Reyes 22, del 6 al 9 y luego del 13 al 18. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. ¿Hasta dónde? Hasta el 9. Oh. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de esos funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. Entonces, ahí está Acab, que va a ir a la guerra, y el rey de Judá, Josafat, está ahí con él. Y él se reúne a los supuestos profetas, que son 400. Y dicen, sí, vaya, el Señor te va a entregar tu enemigo en tu mano. Lo que él quería escuchar. Y Josafat, en vez de creer a estos 400, él sabía, no se sabe cómo, pero él sabía que eran falsos profetas. Entonces, él dice, no hay un profeta del Señor con quien podemos consultar. Y acá dicen, bueno, sí hay uno, pero lo odio, porque siempre me dice que lo malo. Y
Entonces lo mandan a buscar. Y ahora vamos a leer versículos 13 al 18 para mirar cómo termina esta historia. Sí, del mismo capítulo. Primera de Reyes 22, del 13 hasta el 18. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Y él le respondió, sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Hasta el 15, ¿right? Hasta el 18. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces, sigue. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Actualmente vamos a seguir leyendo porque creo que hasta el 20. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acad para que suba y caiga a Ramat de Galaad? Y uno decía de una manera y el otro de otra. Hasta el 20. Actualmente hasta el 23. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo te induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces, vemos que Micaías declaraba, advertía castigo para Acab, porque no se arrepentía, a pesar de que muchos otros profetas le habían exhortado a arrepentirse, a volverse a Dios. Y también notemos que los falsos profetas, ¿cuántos eran? 400. ¿Y el verdadero? 1. Elías también tuvo la misma experiencia. Habían 850 entre los profetas de Baal y los profetas de Asera. 850 a 1. Pero en este caso, estos falsos profetas estaban diciendo lo que el rey quería escuchar. Entonces,
en Deuteronomio 18:15 vemos que el ministerio de Cristo como profeta está declarado de antemano. Fue predicho en Deuteronomio 18:15. Cambiando batería. Moisés está hablando al pueblo. En Deuteronomio 18 dice, un profeta como yo, el Señor levantará en... Y dice, y a él oiréis. Entonces, Moisés dice, viene otro como yo, que Dios va a levantar de entre su pueblo. Entonces, refiriéndose a Cristo. También Cristo, cuando comienza su ministerio, dice que fue ungido por el Espíritu Santo. En Lucas 4, Lucas 4, 18 y 19. Donde él está en la sinagoga y le pasan el rollo y él encuentra ahí en Isaías y él lee y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí que me ha ungido. Entonces, Dios le ungió con el Espíritu Santo para llevar a cabo la función, el oficio de profeta, para declarar la palabra de Dios al mundo. Y Cristo nos dice que todo lo que él decía no venía de él mismo, sino del Padre. Como dice Juan 8, 26 y 28. Y Juan 12, 49 al 50. Y también Cristo hacía milagros para confirmar que lo que decía venía de Dios. Vemos eso en Mateo 4, 23. Y también en Mateo 11, 2 al 5. Vamos a leer ese de Mateo 11 del 2 al 5. Mateo 12 del 2. 11 del 2 al 11 5. Del 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
Entonces, Juan el Bautista está en la cárcel y escucha lo que está pasando con Jesús y él quería estar seguro. ¿Eres tú el que venía o esperamos a otro? Y Jesús le dice a sus discípulos que trajeron el mensaje, ve y dile a Juan lo que ustedes oyen y ven. Y lo que él dice es los milagros que él estaba haciendo, dándole vista a los ciegos y sanando los leprosos y todas estas cosas para confirmar que lo que él decía venía de Dios. Y él también, como otros profetas, predecía eventos futuros. Él habló de la destrucción de Jerusalén y otras cosas futuras. Y no tan solo declaraba la palabra de Dios, él revelaba al Padre. Juan 17:6, creo que es un buen texto para... Uh-huh. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Uh-huh. Entonces, he manifestado tu nombre. Y cuando la Biblia habla del nombre de Dios, realmente está hablando de dar a conocer a Dios mismo. Dios se revelaba por su nombre. Como cuando él habló con Moisés, él se reveló por su nombre. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés dice, y si el pueblo me pregunta quién me envió, ¿qué fue lo que Dios le dio? Su nombre. Yo soy Yahweh. Y ahora Cristo sigue siendo profeta a través del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 16, 12 al 15. Y con eso concluimos. Juan 16, 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, Cristo todavía, hasta el día de hoy, lleva a cabo su oficio de profeta por medio del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad.
que es su palabra. Entonces, el Espíritu nos dirige a la palabra y así Cristo lleva a cabo su oficio de profeta aún estando en el cielo. ¿Algún comentario o algo más para cerrar? Ok. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por Jesucristo, por su oficio de profeta que nos declara tu palabra, nos llama al arrepentimiento y también nos da aliento en tiempos de aflicción. Ahora guíanos a través de tu Espíritu y tu palabra y ayúdanos en el servicio para que te adoremos en espíritu y en verdad. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.